¿Qué pasaría si el genio más brillante del mundo no estuviera en las aulas de las universidades más prestigiosas, sino empujando un trapeador por sus pasillos vacíos? Para el profesor Malcolm Sterling, una de las mentes matemáticas más respetadas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, esa pregunta absurda se convirtió en la realidad más impactante de su vida una fría noche de marzo. Esta no es solo una historia sobre números y ecuaciones, es la historia de cómo los prejuicios pueden cegarnos ante la grandeza que tenemos justo frente a nuestros ojos, y cómo un hombre invisible para el mundo académico estaba a punto de reescribir no solo la historia de las matemáticas, sino también su propio destino. El reloj en la pared del edificio Simons del MIT marcaba las 11:47 de la noche. El corredor del tercer piso estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido lejano del sistema de ventilación y el roce rítmico de una fregona sobre el linóleo gastado. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes cubiertas de pósters de conferencias pasadas y anuncios de seminarios futuros. Diego Ramírez Morales empujaba su carrito de limpieza con movimientos mecánicos y precisos, perfeccionados por 15 años de hacer exactamente lo mismo, noche tras noche. Tenía 52 años, pero su espalda encorvada y las profundas arrugas alrededor de sus ojos café oscuro lo hacían parecer una década mayor. Su uniforme azul marino estaba impecablemente limpio, planchado por sus propias manos cada domingo por la noche. Un pequeño acto de dignidad en un trabajo que la mayoría consideraba indigno. En su rostro curtido por años de trabajo duro había una expresión de resignación tranquila, la mirada de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar nada extraordinario de la vida. Diego había llegado a Estados Unidos desde un pequeño pueblo en Oaxaca, México, cuando tenía 27 años. Venía con sueños como todos los inmigrantes, sueños de educación, de oportunidades, de una vida mejor para sus hijos. Pero la realidad había sido mucho más dura que cualquier fantasía. Su inglés, aprendido de programas de televisión y conversaciones fragmentadas con otros trabajadores, nunca fue lo suficientemente bueno para las universidades americanas. Su título de bachillerato mexicano no valía nada aquí. Y con una familia que alimentar, una esposa enferma y 2 hijos pequeños, no había tiempo para clases nocturnas o certificaciones. Había tiempo solo para trabajar, para sobrevivir. Pero había algo en Diego que nadie en el MIT sabía, ni siquiera sus compañeros de limpieza que compartían los turnos nocturnos con él. Algo que él había enterrado tan profundamente que a veces casi olvidaba que existía. En otra vida, en otro mundo donde las circunstancias hubieran sido diferentes, Diego Ramírez no habría estado limpiando estas aulas, habría estado enseñando en ellas. Cuando era niño en Oaxaca, Diego había sido lo que los maestros llamaban un prodigio. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles polvorientas, él se sentaba bajo un árbol de mango con libros de matemáticas que le prestaba el párroco del pueblo, el único hombre educado en kilómetros a la redonda. A los 8 años, resolvía problemas de álgebra que desconcertaban a estudiantes de preparatoria. A los 12, había desarrollado su propio sistema para calcular probabilidades en juegos de azar, un sistema tan efectivo que los hombres del pueblo le prohibieron jugar cartas con ellos. A los 15 había escrito un tratado sobre teoría de números que su maestro de secundaria había enviado a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue recibido con asombro y escepticismo. ¿Cómo podía un niño campesino, sin acceso a bibliotecas o computadoras, haber desarrollado ideas tan avanzadas? Había recibido una beca completa para estudiar en la Ciudad de México. Era su boleto dorado, su escape de la pobreza. Pero entonces su padre, un campesino que trabajaba tierras que no eran suyas, había muerto en un accidente con un tractor. Su madre, analfabeta y con 5 hijos más que alimentar, había llorado y le había suplicado que no se fuera, que se quedara y ayudara a mantener a la familia. Diego, el hijo mayor, el hijo responsable, había rasgado la carta de aceptación de la universidad y había comenzado a trabajar en los campos. Los años habían pasado. La necesidad lo había llevado al norte, cruzando el desierto con un coyote y otros 15 hombres desesperados, pagando cada paso con ahorros que habían tomado años acumular. Había llegado a Boston casi por accidente, siguiendo a un primo que conocía a alguien que conocía a alguien que podía conseguirle trabajo. Y así,
Uno de los cerebros matemáticos más brillantes que México había producido en generaciones terminó limpiando baños y vaciando papeleras en una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Pero la mente de Diego nunca había dejado de funcionar. Mientras sus manos fregaban pisos, su cerebro resolvía problemas. Veía patrones en todo, en los azulejos del suelo, en los horarios de los profesores, en la forma en que los estudiantes se agrupaban en la cafetería. Las matemáticas eran su constante compañera silenciosa, su secreto, su única posesión que nadie podía quitarle. Y luego estaban las pizarras. Cada noche, después de que los profesores y estudiantes se iban a casa, Diego caminaba por las aulas y miraba lo que habían dejado escrito. Ecuaciones diferenciales, topología algebraica, teoría de grafos, mecánica cuántica. Leía todo mientras limpiaba, absorbiendo conocimiento como una esponja. A veces, cuando estaba seguro de que nadie lo vería, tomaba un pedazo de tiza y resolvía los problemas que los profesores habían dejado incompletos. Luego borraba su trabajo cuidadosamente, sin dejar rastro de su intrusión en ese mundo que no le pertenecía. Esta noche, mientras empujaba su carrito por el corredor del tercer piso, Diego se detuvo frente a la puerta del aula 3370. La luz todavía estaba encendida, lo cual era inusual a esta hora. A través de la pequeña ventana de vidrio reforzado en la puerta, podía ver a un hombre de pie frente a la pizarra más grande del aula, con los brazos cruzados y una expresión de frustración absoluta en su rostro. Diego reconoció al hombre inmediatamente. Era imposible no hacerlo. El profesor Malcolm Sterling era una leyenda viviente en el MIT y probablemente en el mundo entero de las matemáticas. A sus 58 años tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, anteojos de montura delgada que le daban un aire de intelectual europeo y una postura erguida que hablaba de confianza cultivada durante décadas de ser el hombre más inteligente en cualquier habitación donde entrara. Vestía, como siempre, un suéter de cachemira sobre una camisa Oxford, pantalones de vestir impecables y zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que el salario mensual de Diego. Sterling había ganado la medalla Fields, el equivalente matemático del premio Nobel, a los 32 años por su trabajo en topología diferencial. Había escrito 6 libros de texto que eran lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. Había dado conferencias magistrales en Oxford, Cambridge, Stanford, Zurich. Era asesor de 3 senadores y 2 secretarios de defensa. Su firma valía millones en el mundo de las finanzas cuantitativas, donde las firmas de Wall Street pagaban fortunas por una hora de su tiempo. Y en este momento, Malcolm Sterling se veía absolutamente derrotado. Diego vaciló en la puerta. No quería interrumpir. Los profesores no querían ver al personal de limpieza, especialmente no cuando estaban trabajando. Era una regla no escrita pero absolutamente entendida. Sé invisible, haz tu trabajo y desaparece. Pero la luz encendida significaba que no podía limpiar el aula hasta que Sterling se fuera, y Diego tenía un horario que cumplir. Tocó suavemente la puerta con los nudillos. Sterling se volvió bruscamente, claramente irritado por la interrupción. Cuando vio a Diego con su uniforme y su carrito, su expresión se suavizó mínimamente, pasando de irritación a indiferencia educada. «Oh», dijo Sterling, su voz cargada con el acento refinado de alguien educado en las mejores escuelas privadas de Nueva Inglaterra. «Limpieza. Sí, adelante. Estaré aquí un rato más, pero puedes trabajar alrededor de mí». «Disculpe, profesor», dijo Diego en su inglés cuidadoso y levemente acentuado. «¿Cuánto tiempo más necesita? Tengo que terminar este piso antes de medianoche». Sterling miró su reloj. Un Patek Philippe que valía más que el coche de Diego, si Diego hubiera tenido un coche. 20 minutos, dijo distraídamente, volviéndose ya hacia la pizarra. Media hora como máximo. Diego asintió y comenzó a retroceder, pero entonces su mirada cayó sobre la pizarra, y algo dentro de él se congeló. La pizarra estaba cubierta de ecuaciones, escritas y reescritas, con secciones borradas y rehechas. En el centro, escrita en letras grandes y subrayada 3 veces, estaba la que Diego reconoció inmediatamente como la conjetura de Goldstein-Ramanujan, uno de los 7 problemas del milenio que el Instituto Clay de Matemáticas había designado como los desafíos más importantes sin resolver en el campo. Quien la resolviera no solo ganaría el $1.000.000 del premio,
sino que también aseguraría su lugar en la historia de las matemáticas junto a nombres como Euclides, Newton y Gauss. Durante 40 años, desde que fue propuesta formalmente en 1984, la conjetura había resistido todos los intentos de prueba. Decenas de los matemáticos más brillantes del mundo habían dedicado carreras enteras a atacarla desde todos los ángulos imaginables. Algunos habían logrado progresos en casos especiales, pero nadie, absolutamente nadie, había conseguido la prueba general. Diego conocía la conjetura. Por supuesto que la conocía. Había pasado incontables noches acostado en su pequeño apartamento de Somerville, mirando al techo agrietado, jugando con ella en su mente mientras su esposa dormía a su lado. Era hermosa en su simplicidad aparente, pero diabólica en su profundidad. Trataba sobre la distribución de números primos en secuencias polinómicas, un problema que conectaba teoría de números, análisis complejo y geometría algebraica de formas que nadie había logrado desenredar completamente. Y mientras Diego miraba el trabajo de Stirling en la pizarra, vio inmediatamente dónde estaba el error. Stirling había tomado el enfoque estándar, el que había sido intentado por prácticamente todos desde los años 90, usando el método de círculo de Hardy-Littlewood. Pero había cometido un error sutil en el paso 17, una asunción sobre la continuidad de ciertas funciones L que simplemente no era válida en el caso general. Era un error que un matemático menos brillante probablemente no habría cometido, porque no habrían llegado tan lejos en primer lugar. Pero era un error que condenaba todo el enfoque a un callejón sin salida. Diego sabía esto porque él había cometido exactamente el mismo error 3 años atrás, durante una de sus largas noches de insomnio matemático. Había tomado semanas de pensamiento cuidadoso darse cuenta de por qué no funcionaba, pero también sabía algo más. Sabía que había una forma de evitar el problema, una reformulación elegante que usaba teoría de representaciones de grupos finitos de una manera que nadie parecía haber considerado. Lo había descubierto en una epifanía que lo había hecho sentarse derecho en la cama a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo, garabateando furiosamente en un cuaderno que guardaba escondido en el fondo de su armario. Nunca había compartido su trabajo con nadie. ¿Quién lo escucharía? ¿Quién creería que un conserje mexicano con apenas educación secundaria había resuelto un problema que había derrotado a profesores de Harvard, Princeton y Cambridge? Lo verían como una broma, o peor, como algún tipo de fraude patético. Así que lo había guardado para sí mismo, su secreto, su tesoro inútil. ¿Algo más? La voz impaciente de Stirling lo sacó de sus pensamientos. Diego parpadeó, dándose cuenta de que había estado mirando fijamente la pizarra durante demasiado tiempo. No, profesor. Disculpe, dijo, comenzando a empujar su carrito hacia la puerta. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el cansancio de 15 años de invisibilidad. Tal vez fue la frustración de tener conocimiento que nadie quería. Tal vez fue simplemente que no podía soportar ver a alguien, incluso a alguien tan privilegiado como Stirling, perseguir un camino que no llevaba a ninguna parte. Profesor, dijo Diego, su voz apenas más alta que un susurro. Perdón por molestar, pero hay un error. Stirling se volvió lentamente. Su expresión era de desconcierto, como si una silla hubiera hablado de repente. ¿Perdón? Diego sintió su boca secarse. Cada instinto le gritaba que se callara, que se disculpara, que se fuera, pero ya había llegado demasiado lejos. En la pizarra, dijo, señalando con un dedo tembloroso, el paso 17, la función L, no puede asumir que es continua en ese dominio. El silencio que siguió fue absoluto. Stirling lo miraba fijamente, su rostro pasando por una secuencia rápida de expresiones, sorpresa, incredulidad, y luego algo que se parecía peligrosamente a indignación. «Discúlpeme», Stirling repitió, su voz ahora fría. «¿Tiene usted alguna idea de lo que está mirando?» «Sí, señor», dijo Diego en voz baja. «Es la conjetura de Goldstein-Ramanujan y su enfoque. He visto este enfoque antes. Muchos lo han intentado, pero no funciona por el problema de continuidad». Stirling dejó escapar una risa corta y sin humor. «Ya veo», dijo, su tono goteando con descendencia. «Y usted es un experto en análisis complejo y teoría de números, señor». «Ramírez», dijo Diego. «Diego Ramírez. Y no, señor. No soy un experto, solo
Leo mucho. Las pizarras por la noche mientras limpio. Sterling lo miró durante un largo momento, su expresión una mezcla de fascinación antropológica y desdén apenas disimulado. Señor Ramírez, dijo con una paciencia exagerada, como si estuviera explicando algo a un niño pequeño. Aprecio su interés en las matemáticas. Realmente lo hago. Pero esto es trabajo de nivel doctoral avanzado. No es algo que uno pueda simplemente leer de las pizarras. Requiere años, décadas de entrenamiento formal. Sí, señor, dijo Diego, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. Tiene razón. Lo siento. No debí... ¿Sabe qué? Sterling lo interrumpió, una idea aparentemente divertida cruzando por su mente. Ya que parece tan seguro, ¿por qué no me muestra dónde está exactamente este error que cree haber encontrado? Era una trampa, por supuesto. Sterling estaba jugando con él, preparándose para humillarlo y así poder volver a su trabajo en paz. Pero Diego había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Se acercó a la pizarra, muy consciente de cómo sus manos callosas y manchadas contrastaban con la tiza limpia. Señaló la ecuación en el paso 17. Aquí, dijo. Usted asume que LSG es continua en res, 1 en 2. Pero para caracteres de Dirichlet no principales, hay polos potenciales que... Su voz se apagó mientras veía la expresión de Sterling cambiar. La condescendencia divertida se estaba derritiendo, reemplazada por algo más cercano a la concentración genuina. Continúe, dijo Sterling, su voz ahora diferente. Diego tomó aire profundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un pedazo de tiza del canal de la pizarra. ¿Puedo?, preguntó. Sterling asintió lentamente, retrocediendo unos pasos. Diego comenzó a escribir. Al principio sus movimientos eran inciertos, cohibidos. Pero a medida que las ecuaciones fluían de su mente a través de la tiza hacia la pizarra, algo cambió. Sus manos dejaron de temblar, su postura se enderezó. Por primera vez en 15 años, Diego Ramírez no era un conserje. Era lo que siempre había sido en su corazón, un matemático. Escribió durante 5 minutos seguidos, llenando un panel completo de la pizarra con derivaciones densas y elegantes. Mostró cómo el enfoque de Sterling colapsaba bajo ciertas condiciones. Luego comenzó a esbozar una alternativa usando teoría de representaciones que evitaba el problema por completo. Sterling observaba en silencio. Su taza de café, olvidada en su mano, se enfriaba mientras sus ojos seguían cada línea, cada símbolo. Su expresión era inescrutable, pero algo en su postura había cambiado. La arrogancia casual había desaparecido. Finalmente Diego dio un paso atrás, dejando la tiza en el canal. No es una prueba completa, dijo en voz baja. Solo una dirección diferente que podría funcionar. Sterling no respondió inmediatamente. Dio un paso hacia la pizarra, sus ojos escaneando el trabajo de Diego. Luego otro paso. Sus dedos se alzaron, trazando las ecuaciones en el aire sin tocar la superficie. Y entonces sucedió. La taza de café se deslizó de los dedos de Sterling y se estrelló contra el suelo de linóleo, explotando en una nube de café tibio y cerámica rota. El sonido resonó en el aula silenciosa como un disparo, pero Sterling ni siquiera se dio cuenta. Estaba mirando fijamente la pizarra, su rostro pálido, sus labios ligeramente separados. «Dios mío», susurró. «Dios mío». Diego sintió pánico elevándose en su pecho. ¿Había cometido un error? ¿Había escrito algo estúpidamente obvio que demostraba que no sabía de lo que estaba hablando? «Señor, ¿está bien?» Sterling se volvió para mirarlo, y Diego casi retrocedió ante la intensidad en sus ojos. «¿De dónde sacó esto?». Sterling exigió, su voz temblorosa. «¿De qué artículo? ¿De qué paper?» De ningún lugar», Diego tartamudeó. «Solo pensé». «Esto», Sterling interrumpió, girando de vuelta hacia la pizarra y apuntando con un dedo tembloroso al trabajo de Diego. Esto es brillante. Este uso de la teoría de representaciones para eludir el problema de los caracteres excepcionales. Yo nunca, nadie ha». Se detuvo, pasándose una mano por el cabello, completamente ajeno al café derramándose alrededor de sus zapatos caros. «Llevo 3 años trabajando en esto», dijo Sterling, su voz apenas audible.
3 años. Mi equipo de investigación, 5 postdocs, todos atacando este problema desde todos los ángulos. Y usted, en 5 minutos, acaba de mostrarme algo que ninguno de nosotros vio. Miró a Diego con una expresión que era parte asombro, parte sospecha. ¿Quién es usted realmente? Diego sintió su garganta apretarse. Las palabras que había estado guardando durante 15 años pugnaban por salir. Soy el conserje, dijo simplemente. Pero antes de eso, antes de venir aquí, en México, yo estudié matemáticas, o comencé a estudiarlas, antes de que las cosas, antes de que la vida se complicara. Sterling lo miraba como si estuviera viéndolo por primera vez. ¿Dónde estudió? En ningún lugar realmente. Un profesor del pueblo me enseñaba, libros prestados. Tenía una beca para la UNAM, pero mi padre murió y... Se encogió de hombros, una acción pequeña que contenía 25 años de sueños abandonados. Sterling se quedó en silencio por un largo momento. Luego, abruptamente, caminó hacia su maletín en el escritorio del profesor y sacó una tarjeta de presentación. Necesito que venga a mi oficina mañana, dijo extendiendo la tarjeta. No como el conserje, como colaborador. Este trabajo, esta dirección que ha mostrado, podría ser la clave. Pero necesito verlo desarrollado completamente. Necesito entender cómo su mente llegó aquí. Diego tomó la tarjeta con dedos adormecidos, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Profesor, yo tengo trabajo. No puedo simplemente... Le pagaré por su tiempo, Sterling interrumpió. El doble de lo que gana limpiando. No, triple. Y si esto lleva a donde creo que podría llevar, si realmente puede resolver esto. Se detuvo, negando con la cabeza con incredulidad. ¿Sabe lo que significa resolver uno de los problemas del milenio? No es solo el dinero del premio, es inmortalidad matemática. Es cambiar el curso de un campo entero. Y si un conserje, un inmigrante sin credenciales formales, fuera quien lo lograra. No terminó la frase, pero Diego entendió. Sería una de las historias más extraordinarias en la historia de las matemáticas. Sería prueba viviente de que el genio no requiere pedigrí, que el talento puede florecer en los lugares más improbables. Pero también sería terriblemente inconveniente para mucha gente. Para los guardianes de la academia que creían que el conocimiento real solo podía venir a través de sus instituciones. Para aquellos que habían construido carreras enteras en la suposición de que ciertas personas simplemente no tenían la capacidad para este nivel de pensamiento. Diego miró la tarjeta en su mano. Profesor Malcolm Sterling, director del Departamento de Matemáticas, MIT. Una línea de números y una dirección de correo electrónico que representaban un puente entre dos mundos que nunca se suponía que debían tocarse. Vendré, dijo en voz baja. Pero profesor, nadie me va a tomar en serio. Soy un conserje de 52 años sin título universitario. ¿Por qué alguien escucharía? Sterling lo miró con una expresión que Diego no pudo descifrar del todo. Porque las matemáticas no mienten, dijo simplemente. La verdad es la verdad, sin importar quién la diga. Y si su trabajo es tan sólido como creo que es, el mundo no tendrá más opción que escuchar. Hizo una pausa, luego agregó con algo que sonaba casi como respeto. Además, señor Ramírez, tengo la sensación de que ha estado escuchándose solo durante demasiado tiempo. Es hora de que el mundo lo escuche. Diego asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. Metió la tarjeta en el bolsillo de su uniforme junto a su identificación de empleado que decía personal de limpieza, acceso nocturno. Debería irme, dijo. Todavía tengo 3 pisos más que limpiar esta noche. Por supuesto, dijo Sterling, pero su mente ya estaba claramente en otra parte. Volviendo a la pizarra, mirando el trabajo de Diego con ojos nuevos. Diego empujó su carrito hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Profesor, dijo, el café, déjeme limpiarlo. Sterling miró hacia abajo como si estuviera notando por primera vez el desastre a sus pies. Oh, sí, supongo que sí.
Mientras Diego sacaba su trapeador y comenzaba a limpiar los fragmentos de cerámica y el líquido oscuro, sintió la mirada de Sterling sobre él. Ya no era la mirada de un profesor para el personal invisible. Era la mirada de un matemático para otro, reconociendo algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser visto. Esa noche Diego terminó su turno en un aturdimiento. Limpió los pisos restantes con movimientos mecánicos, su mente completamente en otra parte. Cuando terminó a las 2 de la mañana y caminó por las calles vacías de Cambridge hacia la parada del autobús nocturno, la tarjeta de Sterling pesaba en su bolsillo como un talismán. En su pequeño apartamento de Somerville, su esposa Rosa ya estaba dormida. Llevaba 3 años luchando contra el cáncer de mama, una batalla que sus trabajos de limpieza apenas podían financiar incluso con el seguro del hospital. Sus hijos, ahora adultos, vivían sus propias vidas, Daniel trabajando en construcción en Los Ángeles y María terminando su enfermería en San Diego. Ninguno de ellos sabía sobre la pasión secreta de su padre por las matemáticas. Para ellos era simplemente papá, el hombre que trabajaba toda la noche para que ellos pudieran tener mejores oportunidades. Diego se sentó en la mesa de la cocina bajo la luz débil que venía de la calle y por primera vez en 15 años sacó su cuaderno escondido. Estaba lleno de páginas y páginas de trabajo en la conjetura de Goldstein Ramanujan, notas garabateadas en español y notación matemática que no necesitaba traducción. Lo abrió en una página al azar y vio su propio progreso, meses de pensamiento cuidadoso condensado en ecuaciones densas. ¿Era realmente posible? ¿Podía un conserje mexicano de 52 años, sin credenciales, sin publicaciones, sin siquiera un título universitario, realmente resolver uno de los problemas más importantes en las matemáticas modernas? La parte racional de su mente gritaba que no, que esto era una fantasía, que Sterling probablemente despertaría mañana, revisaría el trabajo con ojos frescos y se daría cuenta de que había cometido algún error tonto que cualquier estudiante graduado habría atrapado, que esto era solo una anomalía, un momento extraño que pronto sería olvidado. Pero otra parte de él, la parte que nunca había dejado de soñar, susurraba, ¿y si sí? A la mañana siguiente, Diego llamó a su supervisor y pidió el día libre, algo que nunca había hecho en 15 años. Su supervisor, sorprendido pero incapaz de negar a su empleado más confiable, accedió. Diego se duchó, se afeitó cuidadosamente y se puso su única camisa de vestir y pantalones que reservaba para bodas y funerales. Rosa, débil pero con los ojos curiosos, lo observaba desde la cama. ¿A dónde vas tan elegante, preguntó. Tengo una reunión, dijo Diego, ajustando su corbata en el espejo del baño. ¿Una reunión? ¿Con quién? Diego vaciló. ¿Cómo podía explicarlo sin sonar loco? Con un profesor de LeMit, dijo finalmente. Sobre matemáticas. Rosa frunció el ceño, confundida. ¿Matemáticas? Diego, ¿de qué estás hablando? Él se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Es una larga historia, mi amor, una historia que debería haberte contado hace años, pero la versión corta es, creo que tal vez, solo tal vez, he encontrado algo importante. Y hoy voy a descubrir si es real o si he estado soñando todo este tiempo. Rosa lo miró a los ojos, buscando. Luego, lentamente, sonrió. He estado casada contigo durante 28 años, Diego Ramírez, dijo suavemente. Y siempre supe que había algo más en ti, algo que guardaba solo para ti. Tal vez es hora de que el mundo lo vea también. Diego sintió lágrimas picando en sus ojos, la besó en la frente y salió hacia el día que cambiaría su vida para siempre. La oficina del profesor Sterling estaba en el 4º piso del edificio principal de matemáticas, una suite con vista al río Charles. Diego había limpiado este piso cientos de veces, pero nunca había estado dentro de ninguna de las oficinas de profesores. Eran territorios sagrados, prohibidos para personas como él. Se paró frente a la puerta de madera maciza con la placa dorada que decía Profesor Malcolm Sterling, director del departamento, y tocó suavemente. Adelante, vino la voz desde el interior.
Diego abrió la puerta y entró en un espacio que era exactamente lo que esperarías de un matemático legendario. Estanterías del suelo al techo llenas de libros y journals, certificados y premios enmarcados cubriendo las paredes, una gran pizarra blanca cubierta de ecuaciones y un escritorio masivo de roble bajo la ventana. Sterling estaba de pie junto a la pizarra, ya trabajando. Se volvió cuando Diego entró, y por un momento hubo un destello de algo en su rostro, como si no hubiera esperado realmente que Diego apareciera. «Señor Ramírez», dijo recuperando rápidamente su compostura. «¿Llegó? Bien». «Sí, señor», dijo Diego, sintiéndose torpe y fuera de lugar en su ropa de domingo en este espacio refinado. Sterling lo estudió por un momento, luego gesticuló hacia una silla frente al escritorio. «Siéntese, por favor. ¿Café?» «No, gracias, señor». Sterling sirvió una taza para sí mismo de una cafetera en un gabinete lateral. Luego se sentó detrás de su escritorio, sus dedos formando una tienda mientras miraba a Diego. «Pasé toda la noche revisando lo que escribió en la pizarra», dijo sin preámbulos. «Quería asegurarme de que no había malinterpretado lo que vi». Diego sintió su estómago apretarse. Aquí venía. Revisé con ojos frescos y me di cuenta de que cometí un error al pensar que era significativo. «Y», continuó Sterling, su voz cuidadosamente neutral, «he llegado a una conclusión». Hizo una pausa y en ese silencio, Diego pudo escuchar su propio corazón latiendo. «O usted es el matemático autodidacta más brillante que he encontrado en mi vida», dijo Sterling lentamente, «o ha visto este trabajo en algún lugar y está, consciente o inconscientemente, reproduciéndolo. Necesito saber cuál es». Diego sintió una mezcla de alivio y ofensa. «No lo vi en ningún lugar», dijo firmemente. «Es mi trabajo, de mi cabeza». «Entonces demuéstremelo», dijo Sterling levantándose y caminando hacia la pizarra blanca. «Muéstreme cómo llegó desde su reformulación de anoche hasta una prueba completa. Si realmente lo desarrolló usted mismo, debería poder reproducir los pasos, explicar el razonamiento». Diego tragó saliva. Este era el momento. Podía retroceder, admitir que había exagerado, que realmente no tenía una prueba completa. Podía disculparse y volver a su vida segura y predecible como el conserje invisible. O podía dar el paso al vacío. Se levantó y caminó hacia la pizarra. Sterling le entregó un marcador. Diego lo miró por un momento, sintiendo su peso, sintiendo el peso de todo este momento imposible, y luego comenzó a escribir. Lo que siguió fueron 4 horas de matemáticas puras. Diego comenzó desde los primeros principios, mostrando cómo había llegado a su enfoque de teoría de representaciones, explicando cada paso con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. Sterling interrumpía ocasionalmente con preguntas afiladas, desafiantes, el tipo de preguntas que estaban diseñadas para exponer debilidades o inconsistencias. Pero no había ninguna. El trabajo de Diego era sólido. Alrededor del mediodía, Sterling llamó a 2 de sus colegas, profesores de análisis complejo y teoría algebraica de números, respectivamente. Los presentó a Diego simplemente como un colaborador, sin dar más detalles. Los 2 profesores, el doctor James Chen y la doctora Sarah Goldberg, miraron con curiosidad al hombre mayor en ropa de domingo que estaba de pie en la pizarra de Sterling, pero profesionalmente no comentaron. Diego continuó su presentación, ahora con 3 de las mentes matemáticas más brillantes del MIT observando cada movimiento. El doctor Chen intentó interrumpir varias veces para señalar lo que pensaba que eran problemas, solo para que Diego los abordara elegantemente antes de que pudiera siquiera terminar la pregunta. La doctora Goldberg, conocida por su escepticismo feroz, estaba inusualmente silenciosa, sus ojos siguiendo el trabajo con una intensidad creciente. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, Diego escribió las ecuaciones finales que cerraban la prueba. Se apartó de la pizarra, su brazo derecho dolorido de escribir, su camisa empapada de sudor del estrés y el esfuerzo. «Eso es», dijo simplemente, «esa es la prueba». El silencio en la oficina era absoluto. Los 3 profesores miraban la pizarra como si fuera un objeto sagrado. Sterling se había hundido en su silla en algún momento durante la última hora, su rostro pálido. Fue la doctora Goldberg quien habló primero, su voz apenas un susurro. «Si esto es correcto», dijo, «y no estoy diciendo que no lo sea, pero si lo es, esto es revolucionario».
no solo resuelve la conjetura de Goldstein-Ramanujan, abre caminos completamente nuevos en teoría algebraica de números. Las implicaciones son... Se detuvo negando con la cabeza, sin palabras. El doctor Chen se había acercado a la pizarra, su nariz casi tocándola mientras examinaba secciones particulares. El lema en la sección 3, dijo. ¿De dónde viene? No reconozco el resultado. Es mío, dijo Diego. Lo desarrollé hace como 2 años. Necesitaba una forma de lidiar con la convergencia de ciertas series relacionadas con caracteres de Dirichlet, y los resultados estándar no eran suficientemente fuertes. Chen lo miró con ojos muy abiertos. Desarrolló un nuevo lema en análisis complejo porque los existentes no eran suficientemente fuertes, repitió, su voz subiendo de tono. ¿Tiene idea de cuántos papers probablemente podrían construirse solo sobre ese resultado? Y lo hizo simplemente como paso auxiliar. Diego se encogió de hombros, incómodo con la intensidad del escrutinio. Solo necesitaba que la prueba funcionara. Sterling finalmente encontró su voz. Señor Ramírez, dijo, y había algo nuevo en su tono, algo que sonaba como respeto. Necesito hacerle una pregunta directa y necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Ha compartido este trabajo con alguien más? ¿Existe alguna posibilidad de que alguien más haya visto lo que acaba de mostrarnos? No, dijo Diego, solo está en mis cuadernos. Nunca se lo mostré a nadie, ni siquiera mi familia sabe. ¿Lo escribió todo? ¿Tiene documentación? Sí, señor, 15 cuadernos aproximadamente, con fechas. Llevo un diario matemático desde hace como 8 años. Sterling intercambió miradas significativas con Chen y Goldberg. Va a necesitar verlos, dijo Sterling. Todos, porque lo que estoy a punto de decirle va a cambiar su vida, señor Ramírez. Y necesito estar absolutamente seguro de que podemos verificar que este trabajo es genuinamente suyo. Diego sintió un frío recorrer su espina. ¿Qué quiere decir? Sterling se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el río abajo. Esto va a ser una bomba en la comunidad matemática, dijo. Habrá preguntas, habrá escepticismo, habrá personas que se negarán a creer que alguien sin credenciales formales podría lograr lo que generaciones de PhDs no pudieron. Habrá acusaciones de fraude, de plagio, de que alguien más hizo el trabajo y usted simplemente lo está presentando. Se volvió para enfrentar a Diego. Pero si podemos documentar que este trabajo es genuinamente suyo, que lo desarrolló de forma independiente durante años en condiciones extraordinariamente difíciles, entonces no tendrán argumentos. Los números no mienten. Las matemáticas no se preocupan por sus credenciales o su trabajo diurno o de dónde viene. Solo se preocupan por si la prueba funciona. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y señor Ramírez, creo que esta prueba funciona. Diego sintió sus rodillas debilitarse. Se aferró al borde del escritorio para apoyarse. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? La doctora Goldberg habló, su tono profesional pero con un toque de calidez que no había estado ahí antes. Ahora documentamos todo, fotografiamos la pizarra, obtenemos sus cuadernos y los escaneamos cada página. Comenzamos a escribir esto formalmente para publicación. Y lo hacemos rápido, antes de que alguien más llegue a una solución similar. Pero más importante, agregó el doctor Chen, necesitamos protegerlo. Va a convertirse en el centro de atención de una tormenta mediática que no puede imaginar. Conserje resuelve problema del milenio. Va a estar en todos los periódicos, en todas las noticias, y no todos van a estar contentos por usted. Algunos van a tratar de desacreditarlo, de menospreciarlo. Sterling asintió sobriamente. Necesita representación legal. Necesita asegurarse de que sus derechos sobre este trabajo están protegidos. Y necesita prepararse para que su vida nunca más sea la misma. Diego se sintió abrumado, la magnitud de lo que estaba sucediendo finalmente hundiéndose. Yo solo quería resolver el problema, dijo en voz baja. No pensé en todo lo demás. Lo sé, dijo Sterling, y por primera vez había calidez genuina en su voz. Esa es probablemente parte de por qué lo logró. No estaba pensando en la gloria o el premio o la fama. Solo estaba pensando en las matemáticas. Caminó hacia Diego y extendió su mano.
Señor Ramírez, Diego, si puedo llamarlo así, sería un honor para mí ser su coautor en el paper que presenta esta prueba al mundo. No porque hice el trabajo, lo cual claramente no hice, sino como garante, como alguien cuya reputación puede ayudar a asegurar que su trabajo sea tomado en serio desde el principio. Diego miró la mano extendida, luego el rostro de Sterling, buscando señales de condescendencia o juegos de poder. Pero lo que vio era respeto genuino y tal vez algo más, asombro. Estrechó la mano de Sterling. Sería un honor, profesor. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Diego trajo sus 15 cuadernos, páginas amarillentas llenas de matemáticas escritas en tinta barata, manchadas ocasionalmente con café o grasa de las comidas durante largas noches de trabajo. Sterling y su equipo los escanearon meticulosamente, documentando cada página con fechas y testigos. Llamaron a expertos en escritura a mano y análisis de documentos para verificar que los cuadernos eran genuinamente antiguos, que no habían sido creados recientemente para respaldar un fraude. Los expertos confirmaron. La tinta se había desvanecido de manera consistente con el paso de años, el papel mostraba envejecimiento apropiado y el desarrollo del trabajo mostraba una progresión natural de ideas que sería casi imposible de falsificar. Mientras tanto, Sterling, Chen, Goldberg y 2 matemáticos más que habían sido traídos formaron lo que llamaron el equipo de verificación. Su trabajo era revisar cada paso de la prueba de Diego con dientes finos, buscando cualquier error, cualquier laguna, cualquier asunción inválida que pudiera desmoronar todo. Diego siguió trabajando sus turnos nocturnos, insistiendo en que necesitaba el ingreso hasta que esto fuera real. Pero ahora, sus noches tenían un propósito diferente. Después de terminar sus rondas de limpieza, se encontraba con Sterling y quien del equipo estuviera trabajando tarde, y continuaban revisando la prueba. Fue durante una de estas sesiones nocturnas, alrededor de las 2 de la mañana en una noche de abril, que el Dr. Chen encontró algo. «Espere», dijo, su marcador suspendido sobre la pizarra. En la transición del lema 7 al teorema principal. «Diego, ¿cómo justifica esta desigualdad?» Diego, cansado pero alerta, se acercó. «Es del trabajo de Kowalski y Michel en 2002», dijo. «Su paper sobre sumas exponenciales cortas con coeficientes de Fourier de formas automórficas». Chen frunció el ceño. «No creo que su resultado sea tan fuerte como lo que necesita aquí. Ellos requieren una condición adicional sobre...» «En el corolario 3.4», Diego interrumpió suavemente. «No en el teorema principal. El corolario tiene el resultado más fuerte que necesito». Chen parpadeó, luego fue a su computadora y buscó el paper. Después de un minuto silbó suavemente. «Tiene razón, completamente razón. Incluso recordó el número del corolario». Miró a Diego con una mezcla de respeto e incredulidad. «¿Cómo demonios ha leído a Kowalski y Michel?» «El paper está en archive», dijo Diego simplemente. «Gratis. Leo todo lo que puedo encontrar gratis en línea». Fue un momento revelador para todos en la habitación. Diego no solo había resuelto un problema imposible, lo había hecho con acceso a solo una fracción de los recursos que cualquier matemático profesional daría por sentado. Sin suscripciones a journals, sin acceso a bases de datos universitarias, sin la capacidad de simplemente llamar a expertos y discutir ideas. Solo lo que podía encontrar gratis, leído en una laptop vieja durante horas robadas entre turnos de trabajo. A finales de abril, el equipo de verificación llegó a su conclusión. La prueba era válida. Diego Ramírez Morales, conserje del MIT sin título universitario, había resuelto la conjetura de Goldstein-Ramanujan. Sterling convocó una reunión en su oficina. Diego, ahora un visitante habitual, se sentó rodeado por el equipo que había pasado semanas diseccionando su trabajo. «Caballeros y señora», comenzó Sterling mirando a cada persona a su vez. «Estamos de acuerdo, la prueba funciona, es elegante, es innovadora y es completa. Ahora necesitamos decidir cómo proceder». «El protocolo estándar sería someterlo a los Annals of Mathematics», dijo Goldberg. «Es el journal más prestigioso, pero el proceso de revisión por pares podría tomar un año, quizá más». «No tenemos un año», argumentó Chen. «En el momento en que esto se filtre, y se filtrará, habrá una carrera loca para verificar y publicar. Otros intentarán reclamar crédito o encontrar errores para desacreditar el trabajo. Entonces lo publicamos en RxCB primero», dijo Sterling.
Establecemos prioridad. Luego lo sometemos simultáneamente a múltiples journals de alto nivel. Se volvió hacia Diego. ¿Está listo para esto? Una vez que apretemos el botón de enviar, no hay vuelta atrás. Va a estar bajo un escrutinio que no puede imaginar. Diego pensó en Rosa, cada día más débil en su cama. Pensó en sus hijos, trabajando duramente en sus propias vidas. Pensó en su padre, muerto en un campo de Oaxaca, que nunca supo que su hijo era un genio. Estoy listo, dijo. El paper se tituló simplemente Una prueba de la conjetura de Goldstein-Ramanujan, usando teoría de representaciones de grupos finitos. Los autores aparecían como Diego Ramírez Morales y Malcolm Sterling, comunicador. El término comunicador era deliberado. Era una forma de reconocer el papel de Sterling en traer el trabajo a la comunidad sin reclamar crédito por las matemáticas en sí. Todo científico serio que leyera el paper entendería. El trabajo era de Ramírez. Lo subieron a Arxiv un martes por la mañana a las 9 a.m., horario del este. A las 9:15 comenzaron los primeros correos electrónicos. A las 10:00, el paper estaba siendo circulado en cada departamento de matemáticas importante del mundo. Para el mediodía, los periodistas estaban llamando. El MIT, preparado para esto, convocó una conferencia de prensa para esa tarde. Diego, abrumado y aterrorizado, se paró en un podio frente a una sala llena de cámaras y reporteros. Sterling habló primero, proporcionando contexto técnico. Luego cedió el podio a Diego. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se empujaron hacia adelante. Diego, en un traje que Sterling había insistido en comprarle, miró el mar de rostros y sintió que el pánico subía en su garganta. Entonces vio, en la parte de atrás de la sala, a Rosa. Sus hijos habían volado, Daniel desde LA y María desde San Diego, y habían traído a su madre en una silla de ruedas. Estaba débil, envuelta en mantas, pero sus ojos brillaban con orgullo feroz. Diego respiró profundamente y comenzó a hablar. Mi nombre es Diego Ramírez, dijo en inglés cuidadoso. Soy conserje aquí en el MIT. Por 15 años he limpiado estas aulas por la noche. Y por 15 años he leído lo que los profesores escriben en las pizarras. No porque tenía que hacerlo, porque amo las matemáticas. Siempre las he amado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La gente piensa que el genio es algo mágico, algo que solo ciertas personas tienen. Pero no es verdad. El genio es solo curiosidad más oportunidad. Yo tuve la curiosidad toda mi vida, pero no tuve la oportunidad hasta que el profesor Sterling me dio una. Miró a Sterling, quien asintió con aliento. Este problema, esta conjetura, no la resolví porque soy especial. La resolví porque tuve 15 años para pensar en ella, porque mientras otros dormían yo pensaba. Porque no tenía la presión de publicar o enseñar. Solo tenía el problema y mi mente. Los reporteros gritaban preguntas, pero Diego levantó una mano. Quiero decir algo más, dijo. Hay muchas personas como yo. Personas inteligentes trabajando en restaurantes, limpiando hoteles, manejando camiones. Personas que nunca tuvieron la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Espero que mi historia les diga, la oportunidad puede venir en cualquier momento. Y cuando viene, tómenla. La historia explotó. Conserje resuelve problema del milenio fue la portada de The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde. Diego se volvió instantáneamente famoso, una sensación global. Pero con la fama vino el escrutinio. Hubo quienes cuestionaron si el trabajo era realmente suyo. Un profesor de Cambridge publicó un blog acusándolo de fraude. Un matemático francés conocido por su arrogancia declaró en una entrevista que el paper debía ser revisado por verdaderos expertos, no por personal de servicio jugando a académico. El contraataque de la comunidad matemática fue rápido y feroz. Chen publicó un artículo detallado documentando la verificación. Goldberg escribió una editorial mordaz defendiendo la integridad del trabajo. Matemáticos de todo el mundo comenzaron a revisar el paper públicamente. Y el consenso creció. La prueba era sólida. En julio, el Instituto Clay de Matemáticas convocó un panel especial para revisar la solución propuesta. Era un proceso que normalmente tomaba años, pero dada la atención mediática, aceleraron el cronograma. Diego tuvo que presentar su trabajo ante un panel de 12 de los matemáticos más distinguidos del mundo.
Fue la experiencia más intimidante de su vida, peor que cualquier conferencia de prensa. Estos no eran reporteros buscando una historia de interés humano. Eran expertos buscando el más mínimo error que pudiera deslegitimar la prueba. La presentación duró 6 horas, con descansos. Pregunta tras pregunta, desafío tras desafío, Diego respondió a todo. Cuando una pregunta lo empujaba a los límites de su conocimiento, admitía las limitaciones honestamente, pero entonces mostraba cómo había trabajado alrededor de ellas. Al final del día, el presidente del panel, un venerable matemático alemán de 80 años llamado Dr. Klaus Zimmermann, se levantó. Herr Ramírez, dijo en inglés con fuerte acento. En mis 60 años como matemático he visto muchas pruebas brillantes, pero rara vez he visto una que sea tanto brillante como hermosa. Su trabajo es ambas cosas. Hizo una pausa y había emoción real en su voz. Más importante, rara vez he visto un recordatorio tan poderoso de que las matemáticas son verdaderamente universales. No pertenecen solo a las universidades. Pertenecen a cualquiera con la curiosidad y el coraje de perseguirlas. Se volvió hacia los otros miembros del panel. Propongo que recomendemos que el Instituto Clay reconozca formalmente esta solución de la conjetura de Goldstein-Ramanujan. ¿Todos a favor? 11 manos se levantaron. Era unánime. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en octubre en el Instituto Clay en Cambridge. Diego, ahora en un traje que realmente le quedaba bien, gracias a María, quien había insistido en llevarlo de compras, caminó al escenario ante una audiencia que incluía premios Nobel, medallistas Fields y algunas de las mentes más brillantes del mundo. El presidente del Instituto Clay, mirándolo con respeto genuino, le entregó un cheque de $1 millón. Señor Ramírez, dijo, en reconocimiento a su solución de uno de los problemas del milenio y por su extraordinaria contribución al avance de las matemáticas. Diego tomó el cheque mirándolo aturdido. $1 millón. Suficiente para pagar cada factura médica. Suficiente para asegurar que Rosa tuviera el mejor cuidado disponible. Suficiente para que sus hijos nunca más se preocuparan por dinero. Pero más que el dinero, era lo que representaba. Validación. Reconocimiento. Prueba de que no había estado soñando todo este tiempo. En su discurso de aceptación, Diego agradeció a todos los que le habían ayudado. Sterling por verlo, Chen y Goldberg por verificar su trabajo, al MIT por apoyarlo. Pero guardó sus palabras más importantes para el final. Mi padre murió en un campo en México cuando yo tenía 17 años, dijo, su voz gruesa con emoción. Él nunca supo que yo era bueno en matemáticas. Nunca supo que tenía sueños más grandes que el pueblo donde nacimos. Murió pensando que su hijo sería campesino como él. Hizo una pausa, limpiándose los ojos. Pero su sacrificio, su trabajo me dio vida, y esa vida eventualmente me trajo aquí. Así que este premio, este reconocimiento no es solo mío, es de él. Es de mi madre que crió 6 hijos sola. Es de mi esposa que me apoyó incluso cuando no entendía por qué pasaba noches mirando al techo, pensando en números. Miró directamente a la cámara que sabía que estaba transmitiendo esto en vivo. Y es para todos los que están trabajando en trabajos que no aman, soñando con algo más. No se rindan. El talento no se pierde solo porque nadie está mirando, solo espera su momento. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Diego, abrumado por la cantidad de personas que querían hablar con él, eventualmente escapó a un balcón silencioso con vista al río. Sterling lo encontró ahí, sosteniendo 2 copas de champán. Le ofreció una a Diego. ¿Cómo se siente?, preguntó Sterling. Diego tomó un sorbo, dejando que las burbujas le hicieran cosquillas en la nariz. Irreal, admitió, como si fuera a despertar y estar de vuelta en el MIT a medianoche con mi trapeador. Sterling se rió. Sé el sentimiento, aunque para mí se siente como si hubiera despertado de algo. Durante 58 años, pensé que sabía cómo funcionaba el mundo. Pensé que sabía quién podía hacer grandes matemáticas y quién no podía. Miró a Diego. Usted me mostró que estaba equivocado, y honestamente es una de las mejores lecciones que alguien me ha enseñado. Bebieron en silencio cómodo por un momento, mirando las luces de la ciudad reflejándose en el agua. ¿Qué hará ahora?, preguntó Sterling finalmente. Diego había estado pensando en eso.
Las ofertas habían llegado en cascada. Harvard quería hacerlo profesor visitante. Princeton ofrecía una cátedra endowment. El Instituto de Estudios Avanzados sugirió una beca de investigación sin obligaciones de enseñanza. No lo sé, dijo honestamente. Parte de mí quiere enseñar, mostrar a otros estudiantes, especialmente aquellos que no piensan que las matemáticas son para ellos, que sí lo son. Pero también, vaciló. También quiero solo hacer matemáticas un rato más, sin presión, sin tener que demostrar nada, solo resolver problemas porque son hermosos. Sterling asintió comprensivamente. Sea lo que decida, tiene mi apoyo, y sospecho que tiene el apoyo de muchos otros también. Levantó su copa. A Diego Ramírez, matemático. Diego sonrió y chocó su copa contra la de Sterling. A las segundas oportunidades, dijo. 6 meses después, Diego Ramírez comenzó su nueva vida. No como conserje, aunque nunca se avergonzaría de ese trabajo. No solo como matemático famoso, aunque la fama había llegado, sino como el profesor Ramírez, en una cátedra especialmente creada en el MIT llamada Cátedra de Matemáticas Accesibles. Su primera clase fue Introducción a la Teoría de Números, enseñada no en las aulas elegantes del edificio principal, sino en un salón comunitario en un vecindario de clase trabajadora de Boston. Estaba lleno de estudiantes no tradicionales, madres solteras, trabajadores de turno nocturno, inmigrantes mayores, todos tomando clases nocturnas mientras malabaraban trabajos y familias. Diego se paró frente a ellos en la primera noche, no con traje sino con jeans y una camisa sencilla, y dijo, «Mi nombre es Diego Ramírez. Hace un año yo estaba limpiando pisos. Esta noche comienzo a enseñarles que las matemáticas no pertenecen a las universidades de élite. Pertenecen a todos, y vamos a demostrarlo juntos». En la parte de atrás del salón, Sterling estaba sentado discretamente, observando. A su lado estaba Rosa, más fuerte ahora gracias a tratamientos que el premio había hecho posibles. Intercambiaron una mirada y sonrieron. La historia de Diego Ramírez se convertiría en leyenda, contada en aulas y salas de conferencias en todo el mundo. Pero para aquellos que lo conocieron, su verdadero legado no fue el problema que resolvió, fue la puerta que abrió. Dentro de 2 años de su descubrimiento, el MIT lanzaría el programa Ramírez, ofreciendo educación matemática gratuita a trabajadores de servicio. Otras universidades seguirían. Fundaciones comenzarían a buscar activamente talento no tradicional, reconociendo finalmente que el genio puede florecer en cualquier lugar si se le da la oportunidad. Y en un pequeño pueblo de Oaxaca, en la escuela donde Diego una vez había aprendido bajo un árbol de mango, colgaron una fotografía de él sosteniendo su cheque del Instituto Clay. Debajo decía simplemente, Diego Ramírez, clase de 1989. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. Las matemáticas no mienten. El talento no discrimina. Y a veces, la mente más brillante en la habitación es la persona que nadie está mirando. Diego Ramírez lo demostró. Y al hacerlo, cambió no solo su propia vida, sino la forma en que el mundo entero pensaba sobre quién puede hacer ciencia, quién puede descubrir, quién puede ser considerado un genio. Su historia es un recordatorio poderoso de que deberíamos escuchar no solo a aquellos con títulos y credenciales, sino a todos los que muestren curiosidad, pasión y la voluntad de perseguir el conocimiento contra todas las probabilidades. Porque el próximo gran descubrimiento podría venir de cualquier parte. Incluso de un conserje empujando un trapeador por los pasillos vacíos de medianoche, resolviendo en su mente los misterios que el mundo había dado por imposibles. Pero la historia de Diego Ramírez no terminó con aplausos y reconocimiento. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Los meses que siguieron a su triunfo matemático revelaron verdades sobre la naturaleza humana, el poder de las instituciones y el precio que a veces se paga por desafiar el orden establecido. Era febrero, 4 meses después de la ceremonia del premio Clay, cuando Diego recibió la llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre el mundo académico que había luchado tanto por entrar. Estaba en su nueva oficina en el MIT, un espacio modesto pero digno con vista al campus, cuando su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número internacional de Francia. «Profesor Ramírez», dijo una voz con acento francés al otro lado.
Mi nombre es Dr. Philippe Marchand. Soy el director del Instituto Henri Poincaré en París. ¿Tiene un momento? Diego reconoció el nombre inmediatamente. El Instituto Poincaré era uno de los centros de investigación matemática más prestigiosos del mundo. Por supuesto, Dr. Marchand. ¿En qué puedo ayudarlo? Hubo una pausa, como si el hombre estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. He estado revisando su prueba de la conjetura de Goldstein-Ramanujan muy cuidadosamente durante los últimos 3 meses, comenzó Marchand, y he llegado a una conclusión que creo que debe escuchar de mí directamente, antes de que se haga pública. El estómago de Diego se apretó. Aquí venía. Alguien había encontrado un error. Todo su triunfo estaba a punto de desmoronarse. La conclusión es esta, continuó Marchand, y Diego podía escuchar una sonrisa en su voz. Su prueba no solo es correcta, es probablemente la pieza de trabajo matemático más elegante que he visto en mi carrera de 40 años. Pero más que eso, señor Ramírez, descubrí algo extraordinario en sus cuadernos. ¿Qué descubrió?, preguntó Diego confundido. En sus notas del año 2019 hay un esbozo de un enfoque completamente diferente para atacar la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. ¿Está consciente de lo que tiene ahí? Diego recordó vagamente esos garabatos. La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer era otro de los problemas del milenio, considerado por muchos como el más difícil de todos. Eran solo ideas sueltas, dijo Diego. Nunca las desarrollé completamente. Estaba demasiado enfocado en Goldstein-Ramanujan. Marchand se rió, un sonido rico y genuino. Profesor Ramírez, sus ideas sueltas contienen la semilla de lo que podría ser un avance revolucionario. He compartido esas páginas con 3 colegas aquí y todos estamos de acuerdo. Necesita desarrollar este trabajo y me gustaría ofrecerle una posición de investigador visitante en nuestro instituto para hacerlo. La oferta era extraordinaria. El Instituto Poincaré, París, la ciudad donde había soñado estudiar hacía tantas décadas. Es muy generoso, comenzó Diego, pero tengo compromisos aquí. Mis clases, mi familia. Traiga a su familia, interrumpió Marchand. Tenemos apartamentos para investigadores visitantes. Y en cuanto a las clases, entiendo que su esposa está en tratamiento médico. París tiene algunos de los mejores oncólogos del mundo. Puedo ayudar a arreglar consultas. Diego sintió lágrimas inesperadas picando en sus ojos. Este hombre, a quien nunca había conocido, estaba ofreciendo no solo una oportunidad profesional, sino apoyo para la lucha más importante de su vida. Necesito hablar con mi esposa, dijo Diego, su voz gruesa. Por supuesto, pero profesor Ramírez, hay otra razón por la que llamo, una razón menos placentera. El tono de Marchand se volvió más serio. Hay movimiento en ciertos círculos académicos para, ¿cómo decirlo?, deslegitimar su trabajo, no atacando las matemáticas directamente, ya que eso sería imposible, sino atacándolo a usted. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo liderado por el profesor Harold Ashford de Cambridge que está preparando un artículo argumentando que su falta de educación formal representa un peligro para los estándares académicos. Están presionando para que se requiera que cualquier solución futura de los problemas del milenio venga de individuos con PhD acreditados. Diego sintió una ola de náusea. Pero eso es exactamente el tipo de gatekeeping que mi historia debería desafiar. Exactamente, concordó Marchand. Por eso estoy llamando. Necesita aliados en esta pelea, y no solo Sterling. Necesita la comunidad matemática internacional de su lado, una posición en Poincaré, publicaciones adicionales, presencia en conferencias importantes. Todo esto construye un muro de credibilidad que ni siquiera Ashford puede derribar. Después de colgar, Diego se sentó en silencio por largo rato, mirando por la ventana a los estudiantes cruzando el campus nevado. Había sido tan ingenuo. Había pensado que las matemáticas eran puras, inmunes a la política y los prejuicios. Pero las matemáticas podían ser puras, los matemáticos eran humanos, y los humanos protegen sus territorios. Esa noche, Diego tuvo una larga conversación con Rosa. Estaba acostada en su cama, más fuerte que hace meses, pero aún frágil, mientras él le contaba sobre la oferta de Marchand y la advertencia sobre Ashford. «París», dijo Rosa, sus ojos iluminándose. «Siempre quisiste estudiar ahí». «Hace mucho tiempo», dijo Diego. «Ahora solo quiero que estés bien». Rosa tomó su mano.
Diego, he estado pensando mucho estos últimos meses sobre tu regalo, sobre cómo lo mantuviste escondido durante tantos años, y me di cuenta de algo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Pasaste 15 años siendo invisible para poder cuidarnos, para pagar mis facturas, para que los niños pudieran ir a la universidad. Sacrificaste tus sueños por nosotros y nunca nos quejamos, nunca nos hiciste sentir culpables. Lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora es tu momento. Ve a París. Resuelve el siguiente problema imposible. Demuestra que no eres un accidente de una sola vez. Demuestra que Diego Ramírez es uno de los grandes matemáticos de su generación. Y yo estaré ahí, animándote, tal como tú estuviste para mí. Diego la besó sintiendo el peso de 28 años de amor en ese momento. ¿Y si no puedo? ¿Y si Goldstein Ramanujan fue suerte? ¿Y si no fue suerte?, interrumpió Rosa firmemente. Fue genio, tu genio, y el mundo necesita verlo. 3 semanas después, Diego estaba de pie en el aeropuerto Logan con Rosa, Daniel y María. Habían tomado licencias de sus trabajos para acompañarlo a París por 6 meses. Era una aventura familiar, algo que nunca habían podido permitirse antes. Mientras esperaban para abordar, Diego vio un kiosco de periódicos. En la portada del International Herald Tribune había un artículo. ¿Demasiado fácil? Críticos cuestionan bajos estándares para problemas del milenio. Daniel lo vio mirando y puso una mano en el hombro de su padre. «Déjalos hablar, papá», dijo. «Los números no mienten. Y tú probaste los tuyos». En el vuelo, mientras Rosa dormía con la cabeza en su hombro, Diego abrió su laptop y miró las notas que Marchand había mencionado. Sus garabatos de 2019 sobre Birch y Swinnerton Dyer. La conjetura trataba sobre curvas elípticas, objetos geométricos que también tenían propiedades de teoría de números profundas. La pregunta central era sobre la conexión entre dos cantidades aparentemente no relacionadas, el número de soluciones racionales a ciertas ecuaciones y el comportamiento de una función compleja asociada. Mientras leía sus propias notas, Diego comenzó a ver lo que Marchand había visto. Había una estructura ahí, un patrón que conectaba ideas de geometría algebraica con análisis complejo de una manera que nadie más parecía haber explorado. Sintió la familiar emoción, el cosquilleo en su mente que significaba que había un problema digno de perseguir. El Instituto Poincaré ocupaba un elegante edificio de piedra en el barrio latino de París, a pasos del Panteón. Cuando Diego llegó su primer día, Marchand lo recibió personalmente en la entrada. «Bienvenido, profesor Ramírez», dijo estrechando su mano calurosamente. «Está en casa». Le dio un recorrido por las instalaciones, aulas llenas de pizarras, una biblioteca matemática con siglos de journals, oficinas donde algunos de los matemáticos más brillantes del mundo trabajaban en silencio concentrado. Y luego, lo llevó a una sala de conferencias donde esperaban como 20 personas. «Tomé la libertad de organizar un seminario informal», explicó Marchand. «Todos aquí están fascinados por su trabajo y ansiosos por escuchar sus ideas sobre Birch y Swinnerton Dyer». Diego sintió el pánico conocido elevándose. Un seminario, presentando trabajo incompleto ante expertos. Pero entonces vio los rostros de la audiencia, curiosos, abiertos, sin el juicio hostil que había esperado. Y así comenzó la presentación más importante de su vida hasta ese momento. Habló durante 2 horas, a veces en inglés, a veces deslizándose al español cuando luchaba por encontrar las palabras técnicas correctas. La audiencia escuchaba con atención intensa, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que eran desafiantes pero respetuosas. Al final, una mujer mayor en la primera fila levantó su mano. Diego reconoció su rostro de fotografías. Era la doctora Simone Laurent, una medallista Fields y una de las teóricas de números más respetadas del mundo. «Profesor Ramírez», dijo en inglés con acento francés, «ha mostrado una conexión intrigante entre funciones L de curvas elípticas y ciertos invariantes modulares. Pero ¿cómo maneja las curvas con reducción compleja en primos pequeños?». Era exactamente la pregunta que Diego había estado haciéndose. «No lo manejo todavía», admitió honestamente. «Es el obstáculo principal en mi enfoque. Tengo algunas ideas sobre usar la teoría de Iwasawa para eludir el problema, pero no he podido hacerlas funcionar». Laurent asintió.
pensativa. Interesante, porque hace 3 años mi estudiante de postdoctorado desarrolló una técnica para exactamente ese tipo de situación. Nunca encontramos una buena aplicación para ella. Quizás debamos hablar. Y así comenzó una colaboración que eventualmente llevaría a uno de los avances más significativos en teoría de números del siglo XXI. Los siguientes meses fueron los más intensamente productivos de la vida de Diego. Trabajaba con Laurent y su equipo, combinando su intuición poco ortodoxa con su rigor técnico formal. Rosa, mientras tanto, estaba recibiendo tratamiento experimental en un hospital parisino que estaba logrando resultados notables. Los niños exploraban la ciudad. Daniel practicando su francés torpe con baristas pacientes. María tomando fotografías interminables del Sena. Pero todo no era académico. Una tarde de abril, Diego estaba trabajando en su oficina cuando recibió un email. El remitente era Harold Ashford, el profesor de Cambridge que Marchand había mencionado. El email era breve y venenoso. Señor Ramírez, he leído su prueba de la conjetura Goldstein-Ramanujan con interés profesional. Si bien las matemáticas parecen técnicamente correctas, debo expresar mi preocupación sobre las implicaciones más amplias de celebrar soluciones de individuos sin entrenamiento formal. Las matemáticas son una disciplina que requiere no solo intuición, sino años de inmersión en su cultura, historia y metodología. Su éxito, si bien notable, es un caso atípico que no debería usarse para socavar la importancia de la educación formal. Estaré publicando un artículo sobre este tema en el próximo número de Mathematical Perspectives. Pensé que la cortesía profesional requería informarle. Atentamente, Profesor Harold Ashford. Diego leyó el email 2 veces, sintiendo una mezcla de ira y dolor. Así que su trabajo era técnicamente correcto, pero de alguna manera aún no era suficientemente bueno, porque no había pasado años en las aulas correctas con las personas correctas. Marchand, quien Diego había copiado en su respuesta, llegó a su oficina 20 minutos después. No responda todavía, aconsejó. Ashford quiere provocarlo. Quiere que reaccione emocionalmente para poder decir que es inestable, no preparado para el rigor académico. ¿Entonces qué hago?, preguntó Diego frustrado. Marchand sonrió. Hace lo que hace mejor, matemáticas. Y no solo buenas matemáticas, matemáticas extraordinarias. Porque créame, profesor Ramírez, cuando publique su próximo gran resultado, cuando muestre que Goldstein-Ramanujan no fue un golpe de suerte sino el comienzo de una carrera de descubrimientos, personas como Ashford no tendrán nada que decir. Y eso fue exactamente lo que Diego hizo. En julio, 5 meses después de llegar a París, Diego y el equipo de Laurent sometieron un paper a los Annals of Mathematics, Towards Birch and Swinnerton Dyer, A New Approach via Iwasawa Theory and Modular Forms. No era una prueba completa de la conjetura, eso habría sido demasiado esperar, pero era un avance significativo que resolvía el caso de curvas elípticas con reducción compleja, algo que se había resistido a ataques durante 40 años. El paper fue aceptado en tiempo récord, con los revisores declarándolo trabajo de importancia fundamental. La publicación fue otra sensación. Conserje lo hace de nuevo, decían los titulares, pero esta vez el tono era diferente. Ya no era una historia de interés humano sobre el trabajador improbable. Era reconocimiento de que Diego Ramírez era, genuinamente y sin ambigüedades, uno de los matemáticos principales de su generación. Incluso Harold Ashford, eventualmente, tuvo que reconocerlo. Su artículo sobre estándares académicos, cuando finalmente se publicó, fue recibido con críticas devastadoras de la comunidad. Un editor británico escribió una respuesta titulada En defensa del genio, ¿por qué Ashford está equivocado?, que se volvió viral en círculos académicos. El mundo matemático había tomado su posición. Diego Ramírez no era una anomalía, era un genio, y el hecho de que viniera de circunstancias inesperadas solo hacía su logro más notable, no menos. Cuando Diego regresó al MIT en septiembre, ya no era el novato inseguro tratando de demostrar que merecía estar ahí. Era una figura establecida, respetada no solo por sus contribuciones, sino por lo que representaba. Su clase de introducción a la teoría de números, la que había comenzado en el centro comunitario, ahora tenía lista de espera.
Estudiantes de todos los orígenes venían no solo a aprender matemáticas, sino a aprender de alguien que probaba que los caminos no tradicionales podían llevar a la grandeza. Una noche de octubre, Diego estaba sentado en su oficina corrigiendo tareas cuando escuchó un toque tímido en su puerta. «Adelante», llamó. Una joven mujer entró, probablemente de unos 20 años, vestida con un uniforme de servicio de alimentos del EMIT. «Profesor Ramírez», dijo en español con acento que Diego reconoció inmediatamente como salvadoreño. «Perdón por molestar, trabajo en la cafetería del edificio». «No es molestia», dijo Diego en español, gesticulando hacia una silla. «Por favor, siéntese. ¿Cómo puedo ayudarla?» La joven se sentó nerviosamente en el borde de la silla. «Mi nombre es Carmen. Leo sobre usted en el periódico el año pasado, sobre cómo usted era conserje y ahora es profesor». Diego asintió, sonriendo para ponerla cómoda. «Y vine aquí porque yo también amo las matemáticas. En mi país, en El Salvador, yo era primera en mi clase. Iba a ir a la universidad, estudiar ingeniería. Pero luego la situación se puso mala y mi familia tuvo que venir aquí. Y ahora trabajo en la cafetería y tomo 2 clases por semestre en el Community College cuando puedo pagarlas». Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Pero cuando lo vi a usted, cuando leí su historia, pensé tal vez hay esperanza para mí también. Tal vez no es muy tarde». Diego sintió un nudo en su garganta. Era como mirarse en un espejo de hace 25 años. «¿Qué edad tiene Carmen?» «22, señor». Diego se rió suavemente. «Yo tenía 52 cuando resolví Goldstein Ramanujan. Y créame, 22 es mucho más joven que 52. Se levantó y fue a su estantería, sacando un libro de texto de teoría de números. «Este es el libro que usé cuando estaba aprendiendo», dijo, entregándoselo. «Es suyo, y quiero que venga a mi clase, la del centro comunitario. Es gratis, y es para personas exactamente como usted». Carmen tomó el libro como si fuera un objeto sagrado. «¿De verdad, profesor? De verdad. Y Carmen, quiero que sepa algo. Su historia no está terminada, apenas está comenzando. Y si necesita ayuda, asesoría, orientación para navegar el sistema universitario, mi puerta está siempre abierta». Después de que Carmen se fue, sosteniendo el libro contra su pecho, Diego se quedó mirando por la ventana. Podía ver su reflejo en el vidrio oscuro, un hombre de 53 años que contra todas las probabilidades había logrado su sueño imposible. Pero se dio cuenta de que su legado más importante no sería Goldstein Ramanujan o incluso Birch y Swinnerton Dyer. Sería las Carmens del mundo, las personas brillantes atrapadas en circunstancias difíciles que ahora podían mirar su historia y pensar, si él pudo, tal vez yo también puedo. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Rosa esperándolo con una sonrisa que no había visto en años. «Los doctores llamaron», dijo, su voz temblando de emoción. «Las últimas pruebas. Diego, estoy en remisión completa». Diego la tomó en sus brazos y por primera vez en lo que parecía una vida, el peso que había estado cargando, el miedo de perderla, finalmente se levantó. «Vamos a celebrar», dijo. «Vamos a ese restaurante francés que te gusta, el Caro». Rosa se rió. «Diego, ahora podemos permitirnos el restaurante Caro todos los días. Eres millonario». «No», corrigió suavemente. «Somos millonarios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es por ti, por nosotros». Mientras se vestían para la cena, Diego pensó en el camino que lo había llevado aquí. Desde los campos de Oaxaca hasta los pasillos del MIT, desde la invisibilidad hasta el reconocimiento mundial, desde soñar con matemáticas en secreto hasta enseñarlas abiertamente. Había sido un viaje largo, difícil y a veces doloroso. Pero mirando a Rosa sonriendo mientras elegía sus aretes, pensando en Carmen sosteniendo ese libro como un tesoro, recordando los rostros de sus estudiantes cuando finalmente entendían un concepto difícil, Diego supo que cada paso había valido la pena. Las matemáticas no mienten, el talento no conoce fronteras, y los sueños, sin importar cuánto tiempo permanezcan dormidos, nunca mueren realmente. Solo esperan su momento para despertar.